noticias. Y hoy tenemos un programa, como siempre, en Bonita Radio, que tratamos de esforzarnos por explicarnos qué está pasando en el país. Sobre todo, qué está pasando con los fondos públicos, qué está pasando con los fondos de la recuperación. Y hoy, antes de entrar de lleno a lo que vamos a hablar, que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene que ver con esa idea que tiene el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto Rico, de que debe ser confidencial con quién van a contratar para los diferentes proyectos y sobre todo el proyecto que supuestamente le va a suplir de gas natural a la central termoeléctrica de San Juan en sus unidades 5 y 6. Antes de eso, como siempre, les digo que recuerden que nos pueden escuchar a través de YouTube. Cuando se pierdan este programa, suscríbase para que no se lo pierda. Vaya a bonitaradio.net y allí se puede familiarizar con los demás contenidos y sobre todo, si le parece y puede compartirlo, las donaciones que recibimos para hacer de nuestro proyecto un proyecto sustentable en lo que seguimos yendo a donde queremos ir, que realmente hacer más investigación y a tener más capacidad de poder hacerla. ¿Por qué yo digo que se trata de fondos públicos? Porque que yo sepa, los millones que se van a desarrollar y se van a utilizar para reconstruir el país no tiene nada, para nada, que ver con fondos privados. Tiene mucho que ver con lo que el pueblo de Puerto Rico, en su relación con Estados Unidos, ha pagado con creces y que ahora, por estar en un proceso de recuperación después de un huracán categoría 5, pues en la Autoridad de Energía Eléctrica hay un proyecto para privatizar por un lado y supuestamente convertir en una corporación eficiente el proceso de suplirle energía eléctrica al país. O energía, porque en este caso vamos a hablar de un proyecto bien interesante y yo creo que lo primero que vamos a hacer es contextualizar de un proyecto bien interesante que hay alrededor de todo lo que ha ocurrido en la autoridad para licitar y para que la gente llegue a licitar con relación a ese suplido de energía a través de las termoeléctricas de San Juan, las unidades 5 y 6. Y es que hoy el director ejecutivo de la autoridad, José Ortiz, a quien le pusimos una llamada a través de su persona de comunicaciones, Edith Seda, y lo único que me preguntaron fue cuál era el tema y después jamás me volvieron a contestar. Estamos hablando de que empezamos a hablar con Edith Seda a las 2 de la tarde sobre qué tema. Le dijimos todos los temas que queríamos hablar y a las 4:45, que fue la última comunicación, no nos contestaron la llamada. Hoy la gobernadora de Puerto Rico se reunió con la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica para precisamente cuestionar y que la pusieran al día sobre los diferentes asuntos relacionados con la transparencia en todos los aspectos relacionados a la privatización de la distribución y transmisión del servicio eléctrico. Y es que, como ustedes saben, hay un pleito en el Tribunal de San Juan, que lo está viendo el juez Anthony Cuevas, que tiene que ver con la exigencia que le hacen dos organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Cambio, que es puertorriqueña, que cofunda la ingeniera Ingrid Vila. Y estamos hablando de que en esa reunión el presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo, y así lo asumió también José Ortiz, como lo ha asumido en el tribunal la Autoridad de Energía Eléctrica, y vamos ya mismo al asunto del tribunal. El presidente de la Junta, Ralph Creel Rivera, defendió que por privacidad no se puede revelar el nombre de las 4 compañías licitadoras en encargarse de la distribución y transmisión de energía del país durante los procesos de negociación.
Y yo les voy a hablar de uno, porque uno de esos es la transmisión de esa energía a través del gas natural en las termoeléctricas de San Juan, las unidades 5 y 6. Uno, puedo revelar uno, porque incluso hoy cuando hablan del asunto, Ortiz trae la conversión de las unidades 5 y 6 de la central de San Juan será el único componente de la transformación de la autoridad que se cumplirá durante el periodo de 18 meses que estableció quien era gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Pues la concesión de las líneas eléctricas y la venta de activos de generación tardará más allá de ese plazo. O sea que con relación a esa corporación es que yo les tengo información. A mí me sigue llamando la atención por qué el secreto. La compañía NF Energía, Puerto Rico, que es una subsidiaria de New Fortress Company, de Estados Unidos, obviamente, tiene ya contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica por 1.500 millones, New Fortress Energy, y contratos con la Autoridad de Puertos. Ya están en la oficina del Contralor. Importante, ¿por qué importante? Porque esos contratos, una corporación que se convirtió en corporación en Puerto Rico, fíjense que la matriz se llama New Fortress Energy y en Puerto Rico se va a llamar NF Energía. Se incorporó en Puerto Rico en diciembre del 2018. En diciembre del 2018. Y vamos a ver cuándo fueron los contratos, porque es que esto es lo interesante. A veces piensan que es que uno no quiere no darle información. No es que no es que uno no quiera información o que uno quiera información de más. Es que uno tiene información y quiere confrontarlos con eso. Y Edith Seda me conoce, trabajamos juntas en el periódico El Vocero, y sabe que yo la voy a confrontar a su jefe, a José Ortiz, como en anteriores ocasiones, con la información que es. No es con otra información. New Fortress tiene contrato con la Autoridad de Puertos desde el 3 de mayo del 2018. Perdón, la incorporación, y voy a corroborarla inmediatamente, la incorporación fue en diciembre del 2017. Ya en mayo tenía un primer contrato con la Autoridad de Puertos y después de la Autoridad de Puertos tuvo contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica firmados en marzo del 2019 por nada más y nada menos que 1.500 millones. Y esa es la foto que tienen ahí. Porque, ¿qué pasó? Pues que New Fortress lo celebró a sí mismo en mayo de este año, hace exactamente 6 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Lo celebró en una red social que se conoce como Picordy, que es algo así como esa publicación que están viendo ahí es algo así como un Instagram. Parece que del mundo de la economía y del mundo de los desarrollistas, etcétera. Como ven, aquí está el gobernador Ricardo Rosselló, hace 5 meses exactamente, marzo, abril, cuando el presidente de New Fortress estuvo en Puerto Rico, Wes Edens, se llama el fundador y presidente, estuvo en Puerto Rico y se firmó ese contrato. Entonces, aquí lo ven específicamente. Ese es Wes Edens. Usted se pregunta, ¿pero por qué es entonces que no quieren dar información? Mire, si usted me pregunta, yo honestamente no le puedo contestar esa pregunta, porque es más de lo mismo. Son documentos públicos. O es que la licitación con el dinero público
Ahora nos van a convencer que la licitación de proyectos con dinero público, ¿de quién es la expectativa de privacidad? Pues si son pagados con fondos públicos. Pero eso fue lo que dijeron hoy. Eso es lo que le han venido diciendo a las diferentes organizaciones que están en el tribunal, cuestionando que la Autoridad de Energía Eléctrica no le entrega la documentación sobre esos procesos de privatización a esas organizaciones que tienen todo el derecho de preguntar y de saber, porque tienen derecho a saber, como siempre hemos dicho acá, tienen derecho a saber. Pero entonces, ¿usted sabe qué? Que lo importante es que en esa transacción tiene que haber un permiso de la Comisión Federal de Energía. Y en marzo del año pasado se le cuestionó a José Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos hablando de un contrato de 1.500 millones que llega hasta el 2024. Eso es lo mismo que tenía la chequera del fideicomiso de las comunidades especiales cuando en 2001 la gobernadora Sila María Calderón entendió que el proyecto principal de su administración iba a ser el desarrollo de las comunidades especiales, que eran las comunidades pobres, que al día de hoy todavía ahora son más pobres todavía, la mayoría de ellas, después del huracán María. Esa, para que tengan una idea, y en 4 años sabemos que los 1.500 millones no dieron y que después de eso el proyecto básicamente se destruyó a partir de las demás administraciones que pasaron por ese proyecto. Pues en marzo todavía no estaba disponible el permiso y la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, no ha dicho en qué estatus está el permiso que le tiene que dar a NF Energía, pero sobre todo, o NF Energía, que es el desarrollador del proyecto, la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien le pide permiso a la EPA para hacer las diferentes emisiones. Y en este caso, ya no va a ser con petróleo, va a ser con gas natural. Esa comisión tiene que darle un permiso a la Autoridad de Energía Eléctrica a partir de lo que le presenten sobre ese desarrollo, sobre esa transacción de entrada y salida de gas natural. Ese permiso no lo tiene New4Trade al día de hoy, porque si lo tiene, ¿por qué José Ortiz no quiere contestar preguntas al respecto? Si lo tiene, ¿por qué no se lo entrega a cambio y a la otra organización no gubernamental que lo está cuestionando en el proyecto, en el caso que tienen ante el juez Cuevas sobre precisamente la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque lo menos que han pedido son los documentos relacionados con todas las transacciones. No están las minutas del comité que evaluó el RFP, como le llaman en inglés. No están disponibles. No están disponibles precisamente los permisos. Ahí es que yo me entero cuando hago acopio de lo que está pasando en el tribunal, que lo que aparentemente no quiere contestar José Ortiz hoy, y por qué no quieren visibilizar quiénes son los diferentes contratistas que están en la mesa licitando proyectos multimillonarios, es precisamente porque en el caso de New4Trade no hay permiso de la Comisión Federal de Energía, y si lo hay, que me llame Edith Seda y José Ortiz y lo desmientan y lo traigan y lo presenten. Aquí está. ¿Quién lo presentó? ¿La Autoridad de Energía Eléctrica o lo presentó New4Trade? Que en Puerto Rico se llama NF Energía. Porque como ustedes saben, siempre se da vuelta a la ley de corporaciones para caer, mire, súper sentado. Así que yo creo que lo más importante que ha pasado hoy y que nosotros nos dimos a la tarea de investigar rápidamente es que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, sigue dejando al pueblo sin información. Y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet
porque mire, a mí no me tomó 2 horas. Y no, yo espero que la gobernadora tenga el personal que necesite para hacer las investigaciones correspondientes precisamente para que no le pase, para que no le vendan gato por liebre. ¿Dónde está la información que José Ortiz se supone que le dé al país sobre un contrato que nada más y nada menos uno de ellos es de 1.500 millones? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El de la Autoridad de Puertos entiendo que es de 8 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no está esa información? El contrato del 2019 de 1.500 millones es el 2019 P00079. Por si acaso alguien lo quiere buscar, lo puede buscar en la oficina del Contralor. Pero si usted piensa que es escandaloso que una corporación que ya tiene un contrato de 1.500 millones hasta el 2024 no tiene permiso de la Comisión Federal de Energía, y lo más importante es, ese permiso es fundamental. Estamos hablando de dos agencias del gobierno federal, del gobierno de Estados Unidos. La EPA por un lado, que tiene que darle permiso, y por el otro lado, la Junta de Calidad Ambiental en Puerto Rico y la Comisión Federal de Energía. La Comisión Federal de Energía no le ha dado el permiso. Pero si ustedes creen que eso es escandaloso, ustedes saben cuántos millones de dólares tiene en contratos el bufete que representa a la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros pleitos, en el pleito de la búsqueda de documentos. Fíjense que es el pleito de unas organizaciones que están diciendo, esto es documento público y nos los tienen que dar precisamente para la transparencia. La transparencia que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, ha dicho que quiere que el país, que el gobierno le represente al país. Pues King & Spalding tienen 18 millones de dólares con el gobierno de Puerto Rico. Del 2018 al 2020. Son buenos, ¿verdad? Sí. 18 millones de dólares en contratos. Entonces ahí es que uno dice, ven acá, pero esto es que el gobierno nuevo, lo que quiere representar el gobierno de Puerto Rico al día de hoy es que en efecto son diferentes. No sé. No sé porque llama mucho la atención. Llama mucho la atención que esto no se aclare, que los compañeros que estuvieron hoy en Fortaleza insistan el gobierno de Puerto Rico, José Ortiz y la Junta, de que eso es privado. ¿Dónde está la transparencia que alegan? ¿Dónde está? Yo creo que esa era la información más importante que debíamos traer hoy ante ustedes para seguir no solamente a nuestro público que nos sigue en Puerto Rico, que conozca la diáspora que está tan pendiente, que ya mismo voy a sus comentarios, lo que está pasando en Puerto Rico con el dinero de la recuperación, que son fondos que definitivamente le pertenecen a Puerto Rico porque se los hemos pagado con creces, porque pagamos, como siempre he dicho, los fondos de la recuperación fue más un seguro que pagamos a través de las hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese es uno de los mogules. ¿Quién es esa corporación? Mire, esa corporación, el señor Endes, es dueño de equipos de fútbol, se alega un filántropo en diferentes áreas, es billonario y sobre todo tiene un monopolio del gas natural, del suplido de gas natural en el Caribe, específicamente en Jamaica, es donde más tiene. Para que más o menos vean cuál es el perfil. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no quieren dar documentos? ¿Por qué empujar unas corporaciones para privatizar y no le descubren al país quiénes son? No sé, pero ya nos enteraremos. Yo estoy segura que nos vamos a enterar eventualmente. Por ahí está Marinés. Todo apunta a que José Ortiz fue puesto ahí para viabilizar la venta de la AE, de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Todo parece indicar, Marinés, gracias por estar por ahí siempre en Nueva York presente. Esos contratos son mejor que Powerball sin comprar un boleto. Y no hay dinero para servicios esenciales, para mejorar el transporte de Vieques a Culebra y otras tantas necesidades. Eso precisamente es lo que una se cuestiona y lo que el país se tiene que seguir cuestionando. Maritza, gracias por estar. Lourdes, gracias por tu comentario. Francisco Acosta dice, Prepa launch a competitive request, exacto. Bid process in July, exacto. For the supply of fuel and conversion. Claro, gracias Francisco. Lo que me está diciendo Francisco es que ese request for proposal, y recuerden que mi inglés es de Country Club, emitió esa subasta en julio del 2018 para ese asunto de las unidades 5 y 6 convertirlas a gas natural. Y eso es lo primero que se va. En efecto, pero llegó a Puerto Rico New Fortress. Se hizo una corporación LLC en Puerto Rico en diciembre del 2017. Caramba, ya a los 6 meses tienen 1.500 millones. Digo, poco más de 6 meses porque es después que obviamente llega a Puerto Rico que sabemos que tiene ese contrato con la autoridad. Así que lo más importante es que sepamos, imagínense, el primero que le dieron el contrato fue la autoridad de puerto. Anthony Maceira. Porque ustedes tienen que verlo. Esta foto que les estoy señalando aquí, ahí está Anthony Maceira. Ahí están los usual suspects, porque es que eso es lo bueno de encontrar, sobre todo cuando hablan fuera de Puerto Rico. Ahí está José Ortiz, ahí está Ricardo Rosselló, ahí está Anthony Maceira, como les digo. O sea, ahí están los usual suspects. Bien facilito. En la otra foto también está el gobernador de Puerto Rico. En esta foto está el gobernador, el director de la autoridad también. Y si no me equivoco, esa es Lourdes Ramos. Pues, ya ustedes saben. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que lo más importante es que no nos perdamos, que tengamos la información de primera mano y la podamos compartir, que podamos hacer los análisis correspondientes, que nunca se olviden que en la oficina del Contralor, en el Departamento de Estado, se supone que esté todo transparente, porque todo el que hace negocios con el gobierno o tiene un contrato en el departamento, la oficina del Contralor registrado, y tiene que tener o una corporación o tiene que tener alguna personalidad jurídica para contratar con el gobierno. Si no es con el nombre, es con una corporación. En el Departamento de Estado se supone que aparezca todo. Así que, entre todo lo que pasó hoy, lo más importante, entre otras cosas, es eso, que yo saqué y lo compartí con ustedes hace un rato, que Jensen Medina Cardona insiste en salir de prisión y que ahora sus abogados fueron al Tribunal Supremo en un recurso que es discrecional que el Tribunal Supremo lo emita, un recurso de certiorari, diciendo que cuando le aumentaron la fianza, esa juez lo hizo sin los elementos adecuados, o sea, sin los elementos en derecho, porque la Fiscalía pidió ese aumento de fianza por la presión pública, porque tenía una imagen negativa ante la opinión pública, porque había logrado este joven salir de prisión con una fianza, prestando, ¿verdad?, de diferentes maneras, esa fianza de $300,000. Eso sigue siendo importante porque yo creo que el caso de Jensen Medina Cardona va a seguir trayendo a la discusión pública el asunto, sobre todo por parte de la defensa, de la publicidad excesiva que ha tenido el caso, las diferentes influencias que ha tenido esa publicidad en los derechos, negativamente en los derechos del acusado. Así que yo creo que es importante que sigamos mirándolo, que sigamos viendo de qué manera la defensa de este joven va a intentar sacarlo de prisión para prepararse para un caso que a todas luces parece ser un caso difícil. Y yo insisto que todavía ese caso en vista preliminar no tuvo la mayor parte de la prueba que puede estar presente en un caso que parecería bastante sencillo, pero va a ser bien importante de la manera
en que lo manejaron los diferentes investigadores, incluida la Fiscalía. Así que no tenemos tiempo para más. No se olviden de la Autoridad de Energía Eléctrica, de los 1.500 millones y de los 8.000 millones de los 8 millones que le dieron a la Autoridad de Puerto, a una corporación de nombre NF Energía, New Fortress, su matriz. Busquen información de Wes Endens, es bien interesante todo lo que hay por ahí. Ubicarlo. Y como siempre, ponlo en la nevera, que nunca sabemos cuándo eso va a explotar. Y es importante que tengamos la información presente para el momento en que tengamos que tomar decisiones y hacer fiscalización apropiada. Así que, gente, por hoy, eso es todo por hoy. Recuerden que las camisetas están por ahí disponibles, que voy a estar el próximo lunes de 7:30 a 10 de la mañana en Buen Vecino Café para los que están en San Juan. Y ya la diáspora y las demás personas que nos han llamado de otras partes de la isla que no pueden llegarse a San Juan, están ya pidiendo sus camisetas y eso está por ahí. Así es que no se olvide, vaya a iVoox, iTunes, cuando no pueda escuchar este programa a través de YouTube, suscríbase en YouTube, pero también ese podcast está disponible después que acabemos. Nos vemos mañana en ¿Qué Palo es Noticia? Bueno, mañana es jueves, mañana tenemos Hoy el Punto Eres Tú a las 5 de la tarde. Si llego un poquito tarde, tengo una reunión importante a las 3:30. Así es que si llego un poquito tarde, me perdonan, pero lo hacemos de donde sea. Pero mañana estoy en ruta a conseguir a un ex administrador de corrección, Lorenzo Villalba, para discutir el asunto de la seguridad en las cárceles y de las personas, de los reos que han muerto aparentemente en un caso por golpes y en otros casos por sobredosis. De eso también hay que hablar porque es importante. Así que no se olviden que lo más importante siempre está por aquí por Bonita, que estamos al día y que lo único que queremos es seguir haciendo periodismo responsable. La información que usted necesita saber para seguir. Éxito. Nos vemos mañana.